¿Ustedes los tienen o se los tengo que presentar yo? No sé, profe, la verdad ni idea. ¿No los tienen? Chicos, a ver quién sabe. Yo por lo menos, profe, no me acuerdo y lo estoy buscando, pero no encuentro nada en los apuntes. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, ya los voy buscando, ¿sí? Y los vamos a mirar. Entonces, pero lo que sí me dijo es que ustedes ya estudiaron este tema. Bien, entonces vamos a hacer así. Estoy haciendo pasando el archivo a un lugar que me quede más fácil compartirles. Bueno, mientras tanto vayan diciéndome qué es lo que han estudiado las últimas clases que estuvieron viendo. Vitamina D, Ujú. fisiología de los túbulos, de la asa de Henle. O sea, que están viendo la parte renal. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces yo les voy a proyectar este casito primero. Y la idea es que participemos con las preguntas que vamos a ir haciendo, ¿sí? A ver. Compartir. Tengo que tener este abierto. Bueno, no es esto lo que quiero compartir. Espérenme un ratito.
Bueno, ¿ven el caso? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces, ¿quién de ustedes quiere leerlo? Para que todos vayamos pensando entonces y yo tengo después las preguntitas que vamos a ir haciendo. A ver, alguno de ustedes. Yo puedo leerlo. Vale. Bien. ¿Se ve bien o quieren que les aumente la... Ahí se ve? Sí, sí. Bueno, ¿quién empieza? Leo, profe. Sí. Paciente de 65 años, sexo masculino con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes tipo 2, osteoporosis y dislipidemia, y hace 10 años no hace controles médicos. Consulta por astenia, adinamia, edema en rostro y miembros inferiores hace 6 meses. Obnubilación y disnea hace 2 días. Glasgow, 9 de 15. Tensión arterial 160 sobre 100 mililitros de mercurio, pulso 120 regular y la frecuencia respiratoria es 28 por minuto. Profe, leo los Bueno, laboratorios perdón, también. te interrumpo, disculpa, Mike. Hasta ahí quiero que me digan factores de riesgo, cosas que les llaman la atención, cosas positivas, teniendo en cuenta lo que ustedes han visto de insuficiencia renal y todo esto. O sea, en todo, en general. ¿Qué cosas les llama a ustedes la atención que tendríamos que tener en cuenta evaluando un paciente, bueno, que nos llega con toda esta sintomatología y estos antecedentes? Que hace 10 años que no hace controles médicos Bien, y ya eso es un tiene... factor de riesgo importante. Perfecto. ¿Algo más? La edad y el sexo para la de la hipertensión. Problema del Muy corazón. bien. Está Y bien. lo de osteoporosis relacionado con los riñones, con el calcio. Ajá. También puede ser una consecuencia, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, muy bien. ¿Y qué otras comorbilidades tiene? ¿Qué patologías tiene que también pueden afectar y hacer, digamos, justamente ser comorbilidades de otras patologías o afectar o ser afectados? Porque esto es como un círculo vicioso, ¿no? Que también puede ser causa o causar. ¿Qué morbilidades, qué otras patologías? La diabetes. Bien. ¿Y qué más? Ya mencionaron la hipertensión, pero tiene dislipemias también. Bueno, terminemos porque creo que esas preguntas están acá, que el doctor las puso más adelante, así que las podemos hacer más adelante. Lee el laboratorio, por favor. ¿Yo, profe, o otra persona? Sí. Bueno, no sé quién quiere leer el laboratorio. Sí, Ezequiel, si quieres. Ujú, por favor. Bueno. Uy, se me puso una pantalla. Hematocrito, eso es HTO, ¿no? Sí, ¿Correcto? hematocrito. Ajá. Hematocrito 28, HB8, no sé qué es. HB, ¿qué Todavía. es? Hemoglobina. Hemoglobina. Ah, Tenemos que irnos acostumbrando a esas. Está bien que pregunten, eso es para hacer ejercicios y ir relacionándolo y aprendiéndolo. Hemoglobina. Hematocrito, hemoglobina 8. Muy bien. glóbulos rojos, 3 millones. Bien. Glóbulos blancos, 6.000. Ujú, Neutrófilos 60. Leucocitos 30. bien. Urea 200 miligramos por decilitro. Ajá. Creatinina 5 miligramos por decilitro. Glucemia 300 miligramos por decilitro. Sodio 136. Potasio 6.000 equivalentes por litro. Calcio Sí. 6,4.
colesterol total 250, HDL 40, LDL 190, triglicéridos 140, pH 7,20, dióxido de carbono 28, Bicarbonato. carbonato, sí, tiene razón, Ajá. 12, y oxígeno 70, no sé, ¿qué Bien. es eso? Sí, PO2, presión parcial de oxígeno. Bueno, chicos, entonces vamos a ir mirando, vayan ustedes mirando las del laboratorio, qué es lo que está normal. Y vamos a empezar con las preguntas que nos hizo el doctor Heisenberg. La primera pregunta es, ¿qué patologías previas tiene el paciente? Algunas ya comentaron, pero vamos a mencionarlas en orden y que todas las tengamos para ir haciendo razonando de qué vamos a hablar junto con el laboratorio que nos está ofreciendo acá. ¿Qué patologías tiene? Hipertensión, diabetes, Bien, sí. osteoporosis y dislipidemia. Y dislipidemia. Esas son bastante, se relacionan bastante y generalmente cuando son parte, todavía digamos, no, acá no se habla de síndrome metabólico porque no se ha hecho el diagnóstico, pero generalmente cuando nosotros tenemos esas patologías, obesidad, diabetes, hipertensión, ya podemos hablar de un síndrome metabólico. Bien. Entonces, esas patologías. Bien. ¿Qué significa el síntoma que tiene? Por ejemplo, ¿cuál es la consulta del paciente? ¿Por qué está consultando? El doctor quiere que nosotros miremos y discutamos qué son esas palabras semiológicamente. ¿Por qué está consultando? Astenia. ¿Qué significa astenia? Astenia es cuando siente extrema fatiga. Bien, fatiga, cansancio, ¿sí? Como que es una fatiga, cansancio todo el tiempo, está como que no puede seguir, ¿sí? Bien. La segunda cosa que dice es adinamia. ¿Qué sería adinamia? Bien. A sin dinamia, ¿cierto? Entonces tiene esa ausencia de fuerza que se combina con lo que dijimos la anterior astenia, ¿cierto? Entonces un cansancio, sin deseos de moverse, está cansado, muy molesto, ¿sí? Bien, después dice edemas en rostro y miembros inferiores. ¿Qué significa eso? Edemas, rostro y miembros inferiores. ¿A qué llamamos edemas? La Problema renal. acumulación de líquido. ¿Dónde se acumula el líquido? Bien. ¿En qué compartimiento se acumula el líquido? Ese líquido que está en rostro, miembros inferiores. En el compartimento extracelular. Bien, exacto. Extracelular o en el lugar intersticial, ¿cierto? Líquido intersticial. Muy bien. Entonces, eso también, ustedes lo ven eso como una sintomatología, no es una sintomatología, es un signo que se relaciona con insuficiencia renal o no. Sí, el exceso de ¿Les sodio parece? puede producir edema. Exactamente. Bien. Ok, la otra cosa que dice que consulta es por obnubilación. ¿Qué sería la obnubilación?
Un poco, Profe, no, un poco de confusión. Ajá, muy bien. Claro, que hay como, ¿se acuerdan que ustedes ya estuvieron viendo la parte neurológica? Es como que hay una alteración en la conciencia, así como que el paciente no está del todo con la conciencia bien clara, ¿sí? Está como confuso, ¿sí? Bien, ¿y la disnea qué sería? Dificultad para respirar. Ajá, es que falta de aire, ¿cierto? Falta de aire. Bueno, ¿les parece que esta sintomatología, esto que ustedes están, todas estas palabras que definieron, tienen relación unas con otras o son así como muy, están muy separadas cada una por su lado? Se relaciona, pienso, no sé. ¿Sí? Se relacionan, ¿cierto? Porque estamos pensando también en insuficiencia renal, entonces vayamos haciendo una correlación sobre eso. ¿Qué nos dice el Glasgow? Está abajo. Debe ser por lo mismo de la obnubilación y la apnea y el Ujú. cansancio y la fatiga. Exactamente, está bajo, ¿cierto? Estamos hablando de una persona de 65 años, no es tan mayor como para que no esté más, más consciente, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces, eso sería en cuanto, en cuanto a la parte clínica. Ahora el doctor acá nos pregunta, ¿qué alteraciones de laboratorio tiene? Del laboratorio, que ya también leímos. ¿Cuáles son los elementos del laboratorio, las mediciones que están alteradas? Y ya con esto podemos ir haciendo algunos diagnósticos. El paciente ya tiene hechos unos diagnósticos. Nosotros podemos ir haciendo unos diagnósticos con estos valores de laboratorio. El En hematocrito es muy primer bajo. lugar, es muy bajo. ¿Y qué más? El hematocrito va relacionado con qué otra cosa. Creo que la hemoglobina también está baja. Está muy baja. Lo normal en un hombre, la hemoglobina son 14, 16 más o menos, entonces está muy baja, el hematocrito también. ¿Y cómo están los glóbulos rojos? También. Están bajos. También están bajos. Entonces, con esas tres mediciones, ¿qué diagnóstico podemos hacer? Está medio anémico el paciente. Exacto, está con una anemia. Y no es una anemia así medio leve, es una anemia importante, ¿sí? ¿Qué em, de esas palabritas que estuvimos definiendo arriba, de esas consultas que la paciente hizo, ¿qué les parece que es debido a la anemia o que puede ser debido a la anemia? La astenia, la dinamia. Bien, la astenia y la Tendría que estar. dinamia, sí, Oh, perdón, profe. Yo pensaría también en la disnea, no sé por qué hay menor aporte de oxígeno, claro, ¿sería? Sí. claro que sí, claro que sí. La obnubilación Exacto, tampoco. nosotros también, por supuesto. Porque además no se trata de una anemia leve, como les decía, estamos ante una anemia bastante importante, ¿sí? Generalmente cuando nosotros tenemos una hemoglobina de 8, es una indicación ya de transfusión, porque ya es bastante grave. Entonces, todo eso que ustedes están diciendo ya lo podemos ir correlacionando con el cuadro clínico del paciente, ¿sí? Porque sí, tiene que ver eso. El paciente no está bien oxigenado porque tiene una anemia importante. ¿Qué otras alteraciones del laboratorio tiene? ¿Cómo están? A ver, acá nos habla de, bueno, los el glóbulos blancos, ¿cómo LDL, están? profe. ¿El qué? ¿El LDL? Sí. El,
Sí, ¿y qué más? Yo diría también el HDL porque sé que arriba de 40 y está tipo muy en el límite, ¿o no? Yo creo que está bien. El 40 está bien. Ese no me preocupa tanto. Ese está bien. El pH. El pH, claro, el pH está alterado. Muy bien. ¿Qué más? Uria. La urea, muy bien. ¿Cómo está esa urea? ¿Está? Muy, muy alta. Está muy alta. Muy bien. ¿Y cómo está la creatinina? Alta, ¿no? Está alta también la creatinina y la glucemia, que también alguien dijo, la glucemia está Sí. bastante La alta alta. también, muy alta. Ujú. Está muy alta. Igual estamos pensando, vayamos teniendo en cuenta que el paciente tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2, pero estamos además con este laboratorio, vemos que el paciente no está compensado, ¿sí? Aunque tiene el diagnóstico ya hecho, debería estar compensado, si ya se tiene un diagnóstico, debería estar tomando un tratamiento que le compense su glucemia y realmente acá vemos que no está compensado. Bien. ¿Qué otras cosas están alteradas que son importantes que nosotros debemos tener en cuenta en este caso de insuficiencia renal crónica? Electrolitos. ¿Qué me cuentan de los electrolitos? Me hablaron mucho que estaban viendo el tema del calcio. ¿Cómo está el calcio acá? Está abajo, profe. Sería entre Está 8 y 10. bajo. Ajá. ¿Y Está el bajo. sodio estaría normal? ¿El sodio o no? El Me sodio parece. está normal, Y sí. el potasio también está alterado. Entonces sería El potasio, potasio calcio. está muy alterado, está Sí. sobre los límites normales, ¿sí? Está alto. Entonces ahí tenemos una hipercalemia, ¿sí? Y como dijimos ya también el calcio está bajo. ¿Y cómo está el colesterol total? Como que mencionaron el HDL, pero el colesterol total Está alto, ¿no? Alto. bien. Bien, de todas maneras no es que esté tan alto como, pero tampoco eso es lo que ahora nos está llamando mucho la atención. Está más o menos, ahí ya eso hablamos. Pero lo otro que sí nos va a llamar la atención, entonces, ¿qué tenemos en cuenta hasta ahora? Una anemia importante, urea creatinina alta, definitivamente, glucemia bastante alta, potasio alto, calcio alto, ¿y qué nos falta? De la parte de gases, ¿cómo están el pH, CO2, bicarbonato, PO2? ¿Cómo está eso? pH ya me dijeron que estaba alterado. Muy bien. ¿Está alto o está bajo? ¿Cuánto es el pH normal? 7.3. 7.35 32, sí, por ahí. y hasta Siete- 7.45 es el normal del pH. Sí, 7.35 o 7.45. Entonces acá tenemos pH bajo. Bien. ¿Qué significa pH bajo? Tenemos una Acidosis. Alcalino. ujú, acidosis por ahora. ¿Y cómo está el PO2? ¿La PO2 cómo está? Está muy alto, profe. Sí, está alto, creo. ¿Y cómo está el bicarbonato? Abajo. Está bastante bajo, ¿sí? ¿Y la PO2?
Está bien, pero el PCO2 es que ustedes dijeron que estaba bajo. ¿Sí? ¿Hasta ahora vamos bien? Sí, profe. Entonces, ¿qué diagnósticos estamos manejando? O sea, ya sabemos desde antes que tenía una insuficiencia renal crónica. ¿Qué significa? ¿En qué consiste la insuficiencia renal crónica, chicos? ¿Qué incluye de todo esto que hemos visto acá? Profe, hacer las clases de esta semana, creo, por ejemplo, la anemia muy relacionada Sí. a síntesis de eritropoetina, que tiene una función importante en el riñón, bien como Perfecto. osteoporosis, dislipidemia vinculado a la vitamina D, que también está Exacto. muy involucrada con el riñón. Entonces, si el riñón no funciona bien, perdón, hay todo problemas sistémicos serían. Exacto. Bueno, entonces acá tenemos que hay una insuficiencia renal, justamente vemos todos estos laboratorios que nos indican función renal están alterados, más tenemos una anemia agregada, ¿sí? Bien, ¿y por qué piensan ustedes que este paciente llegó a una insuficiencia renal crónica? ¿Qué antecedentes o cuáles son, digamos, probables causas de esta insuficiencia renal crónica que el paciente ha tenido, que viene teniendo y que pudo haber causado esta patología, que se desencadenara esta patología? Esto es un estadio crónico, no es algo que fue agudo, sino que se fue instaurando poco a poco. ¿La hipertensión puede ser o no, profe? Sí, puede ser. La hipertensión es parte de, ¿y qué otra cosa? Dos de esas diagnósticos que ustedes tienen como antecedentes. La diabetes Diabetes, también. me La parece. diabetes, Sí, dos exactamente. enfermedades crónicas que generan una tercera sería, ¿no? Exactamente. Ujú. Dos enfermedades crónicas que están produciendo alteración en la microvasculatura, ¿sí? Y también en la filtración, y entonces están produciendo una insuficiencia renal que, como dijimos, no es una cosa aguda, pero sí se va instaurando poco a poco. Bien, y ya alguien mencionó la anemia. ¿A qué se debe la anemia? ¿Por qué tiene un paciente con insuficiencia renal crónica anemia? ¿Quién lo había mencionado acá? No le había visto la carita. Hola, no sé si otra persona, pero yo también. Sí. Pues en la Ajá. enfermedad renal crónica se tiene un daño renal importante, ¿sí? Ujú. Y hay ahí entonces baja síntesis de la eritropoetina, que sería Exactamente. la hormona involucrada de maturación, el desarrollo de las hematíes. Exactamente. Bueno, eso que estás diciendo es muy importante, chicos, y tomen en cuenta eso porque el profe Heisenberg les pregunta mucho ese tipo de cosas, ¿sí? En el examen le dice, bueno, razone, ¿por qué hay esto? Y esto es una pregunta importantísima que les va a hacer seguro en algún momento, ¿sí? El paciente tiene insuficiencia renal crónica porque justamente el riñón es el que fabrica esa hormona, ¿sí? La eritropoyetina, que es la que produce estos glóbulos rojos. Y este parénquima está alterado, está dañado y no está produciendo este tipo de células, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? Ahora, la siguiente pregunta que nos hace aquí, ¿por qué tiene osteoporosis? También está relacionada a esto. ¿Por qué este paciente tiene osteoporosis? Que tiene que ver un poquito con el metabolismo del calcio que ustedes me estaban hablando, que también estuvieron estudiando. La vitamina D. Ajá.
Creo que puede estar perdiendo calcio y entonces para compensarlo él lo destruye parte de lo que está en el hueso y lo obtiene de allí y genera la osteoporosis. Sí, hay una hormona que está relacionado con esto. A ver quién se acuerda. ¿La paratormona sería? Exactamente. ¿Cómo va a estar la paratormona en este paciente? Aumentada, porque saca el calcio de los huesos, ya que Exactamente. tiene debilidad Bien. vitamina D, no absorbe el Ujú. calcio, entonces tiene que sacar de algún lado. Exactamente. Si nosotros hiciéramos una medición acá de la paratormona, va a estar aumentada, ¿cierto? Y entonces esa paratormona va a funcionar, va a actuar produciendo una resorción ósea. Y entonces este paciente tiene una osteoporosis, ¿sí? Muy bien chicos, ¿eh? Bien, entonces por ese lado estaríamos. La siguiente pregunta dice, ¿por qué tiene hiperpotasemia? ¿Por qué nuestro paciente tiene hiperpotasemia? ¿Qué les parece? A ver, ¿Está relacionado con los edemas? sí, sí, puede estar relacionado con los edemas. Sí, acuérdense que acá estamos hablando de función renal, ¿sí? Entonces, tiene que ver eso. Los edemas tienen que ver con la función renal también y esto, la hiperpotasemia también tiene que ver con la función renal. ¿Cómo está la función renal en este paciente? No se encuentra de Sí, forma adecuada, por eso es que hay una hiperpotasemia. claro. Cuando el riñón se enferma, ¿cierto? Se va a producir una insuficiencia. ¿Cómo va a estar su función? Me altera. La profe sería entonces, por Va a ejemplo, estar, sí. en los túbulos hay una reabsorción muy alta de potasio, solo no sé el motivo aún, y no hay Sí, una secreción de vuelta, o sea, filtra, reabsorbe y no lo secreta de nuevo. sí, exactamente. Lo que hay es una hipofunción renal, ¿sí? Vamos a tener que hay una disminución de la excreción renal, ¿sí? El riñón justamente no el parénquima está enfermo, entonces toda la función renal como que está baja. Entonces esa disminución de la excreción renal hace que el potasio no se excrete normalmente y que quede en el organismo, lo cual es tóxico para la persona, ¿sí? Y va a producir justamente sintomatología esa que vimos. Entonces, toda la excreción renal está alterada, ¿sí? Hay una hipofunción renal y entonces por eso vamos a tener una hiperpotasemia, hiperpotasemia o hipercalemia, ¿sí? Bien, muy bien. Bien, entonces, en cuanto a el pH, nosotros habíamos quedado que el paciente tenía una acidosis. ¿De qué clase era la acidosis? ¿Era una acidosis metabólica o era una acidosis respiratoria? Creo que eso ya lo vieron, ¿cierto? ¿O no? Sí, sí, profe, fue esta semana. Bien. No me acuerdo los valores, cuáles eran. No me acuerdo que era 28
Y el otro, no sé, no me aparece en la pantalla. Sí, está Bien, correcto. bien, pero dijimos que lo que está alterado acá es el bicarbonato, que estaba muy bajo. Metabólica. Sí, Esa sería una metabólica. acidosis metabólica. Exacto, entonces hay una acidosis metabólica. Bien, ¿se acuerdan cuál es el valor normal del bicarbonato? Entre 22 y 26, ¿sería? Exacto. Bien, entonces, ¿por qué hay una acidosis metabólica en este paciente? Este paciente que tiene una insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Que ya lo mencionamos cuando estuvimos hablando de esto. Y está relacionado con lo que dijimos ya del sodio, del potasio también. ¿Por qué el sodio está tan bajo? ¿Qué pasa con nuestro riñón que está enfermo en relación al bicarbonato? No sé si es muy sencillo de mi parte, pero sería entonces, por la función renal está desregulada, se pierde mucho el bicarbonato, por eso una baja Exacto. concentración. ¿Sería? Se pierde mucho bicarbonato porque el riñón como que pierde la capacidad de resolver este elemento, ¿cierto? Favorece más que se vaya, ¿sí? Entonces no puede retener el bicarbonato suficiente y además como que va también excretando los ácidos fijos, entonces hay una acidosis metabólica. ¿Sí? Porque básicamente por el bicarbonato, porque está bajo. Exacto. Bien, y si ustedes me contestaron esta pregunta, que hay una acidosis metabólica, ¿cómo se compensa? ¿Cómo se puede compensar entonces esa acidosis metabólica? Pues ya dijimos que es metabólica, entonces ¿cómo hacemos para compensar esa acidosis? Y que además se ve reflejado en este paciente también. Porque todo, ustedes, si vamos razonando, esto, ustedes lo tienen que ir comparando con las cosas que dice el caso clínico. ¿Cómo compensamos esta acidosis? ¿Qué necesitamos aumentar en cuanto a los gases para que nuestro paciente se compense y pueda aumentar un poquito más el pH? Bueno, ya que es una acidosis metabólica, debería haber una compensación respiratoria. Bien. Como tiene disnea, menor aporte de oxígeno, o sea, tiene mayor presión de gas carbónico, entonces tendría que ofrecer más oxígeno. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que nosotros le tenemos que ofrecer? El paciente como que va a hiperventilar, ¿sí? Va a tratar de respirar más profundo, hiperventilar para tratar de compensar esa acidosis que tiene con oxígeno, ¿sí? Por eso es que el paciente, ¿cómo está esa frecuencia respiratoria en el paciente? ¿A ustedes qué les parece? De eso no hablamos, pero ¿cuál es la frecuencia respiratoria normal de un paciente? Normal promedio. Entre 12 y 20 por minuto. Entonces, ¿cómo está la de este paciente? Está alta. Está alta. ¿Se dan cuenta que si razonamos vemos que todo va relacionado uno a otro? Este paciente está respirando, está hiperventilando, está con una frecuencia respiratoria mayor porque necesita compensar esa acidosis metabólica, porque tiene muy bajo el bicarbonato, ¿sí? Entonces compensa con la respiración, haciendo una hiperventilación y su frecuencia respiratoria está alta. ¿Se entiende? Sí, profe. Y ven que la PCO2
Alguien mencionó que estaba baja. No es mucho, pero está baja, justamente por eso también. ¿Sí? Porque el paciente como que necesita más oxígeno para poder compensar esa situación. Bien, vamos a la siguiente pregunta que dice acá. ¿Por qué tiene edemas el paciente? Algo mencionamos también. Ustedes dijeron, cuando yo les pregunté que el líquido de esos edemas está en el espacio intersticial. ¿Por qué este paciente tiene edemas? Se está reteniendo muchos iones, por ejemplo el potasio que está alto. ¿Así retiene agua también? Bueno, eso puede ser, pero hay algo más. ¿Por osmosis? En este caso no sería tanto eso. Acá, ¿qué pasa con el riñón? Acuérdense que tenemos un riñón que el parénquima, el riñón está dañado, está alterado, está enfermo. Entonces, ¿qué pasa con el filtrado de ese riñón? ¿Cómo va a estar? ¿Va a estar aumentado o va a estar disminuido? El filtrado está muy alterado, o sea, no está filtrado bien el riñón. Bien, Muy entonces mal. ¿está aumentado o está disminuido? Disminuido. Está muy disminuido. Entonces es como que nosotros le estamos dando muchísima carga de todo ese líquido a una maquinita chiquitita que está funcionando poco. Entonces se está acumulando el agua donde puede, ¿sí? El riñón no puede con toda esa agua y entonces se empieza a acumular en el líquido intersticial, ¿sí? Es como que nuestro riñón puede filtrar muy poquitito, muy poquito, muy poquito, y entonces el agua empieza a acumularse, ¿sí? Entonces ese filtrado está muy, muy poquito, está disminuido totalmente, ¿sí? Entonces estas son las preguntas, chicos, que ustedes tienen que ir razonando que se les van a hacer en el práctico después. Bien, otra pregunta. ¿Por qué tiene obnubilación nuestro paciente? Una pregunta muy, muy interesante. ¿Puede tener que ver con la disnea, profe? ¿Puede tener que ver con la disnea? Sí, tiene que ver. Ustedes al principio, cuando hablamos pensé que me iban a decir más fácil por la anemia, porque ¿se acuerdan que me dijeron por la anemia también? Puede tener que ver por la anemia, pero la anemia por ahí a veces no nos da tanto sintomatología. Además de la anemia, ¿por qué otra cosa nos puede dar obnubilación? La alteración de sodio y potasio puede ser. Ajá, va por ahí, pero no específicamente de esos electrolitos. Profe, ¿podría ser por la acidez de la sangre? Tiene que ver un poco, pero yo quiero que me digan más específico. ¿Qué pasa con los elementos que, a ver, función de los riñones? A ver, hablemos de función renal en general. Profe, así, jugando lejos, sería la toxicidad de la urea. No sé si tiene alguna influencia. Exacto, exacto, eso. Eso es lo que quería que me digan. Acuérdense que nuestro riñón va a detoxificar de sustancias, ¿sí? Sustancias nitrogenadas en este caso. Fíjense cómo tiene la urea, cómo está. Está altísima. Y la urea, nosotros no estamos para que tengamos tanta urea. Entonces, que nuestro encéfalo, nuestro sistema nervioso va a empezar a sentir toxicidad.
Y acá puede llegar a haber una encefalopatía, ¿sí? Si no se corrige. Entonces, todos estos elementos que ustedes mencionaron, electrolitos, bueno, el pH que está alterado, pero específicamente la urea es tóxica, ¿sí? Y ya que no se puede eliminar, entonces vamos a tener obnubilación y esto puede ir progresando más hasta producir inclusive una encefalopatía o lo que sea. Se va entendiendo, ¿verdad? Vamos razonando. Muy interesante esto de ir razonando estos casitos que parecen así muy sencillos, pero que son muy ricos en esto. Y la última pregunta de este caso que tiene el doctor nos dejó acá, dice, ¿por qué tiene disnea? Acá me pueden decir muchas cosas. Muchas de esas cosas ya digamos, las hablamos, las charlamos, pero, a ver, específicamente, quiero que me digan una que no hemos dicho. ¿Ya vieron fisiopatología pulmonar? ¿Respiratoria? Fisiopatología no, fisiología, perdón, fisiología. ¿No? ¿Respiratoria no todavía? Bueno, ¿sí? Bueno, a ver, pensemos un poquito. ¿Por qué se produce la disnea? Fíjense todo lo que puede tener un paciente enfermo renal, que uno dice, bueno, solamente es renal. No, se traduce en anemia, se traduce en problemas también del sistema nervioso, ¿no? La obnubilación, puede tener osteoporosis, o sea, es un paciente que realmente está afectado sistémicamente, ¿no? A ver, quiero que razonen y me digan por qué este paciente tiene disnea. Puede ser que no le esté llegando suficiente oxígeno porque no se está filtrando la sangre como debe ser. Bueno, eso es real y el paciente quiere compensar, está bien, pero eso es como para compensar. ¿Por qué el paciente tiene dificultad respiratoria? A ver, pensemos en que el riñón, los riñones, tienen que manejar una gran cantidad de líquidos. Y nosotros dijimos que no está siendo capaz de manejar una gran cantidad de líquidos. Entonces se están acumulando líquidos, por eso dijimos que tenía edemas, ¿sí? Edemas miembros inferiores, en este caso en la cara. ¿Dónde más puede acumularse líquidos para que produzcan esta disnea? Entonces podría ser, profe, un edema pulmonar que, por ejemplo, no es visible como los otros. Ajá. Y ahí ya se acumula agua en los pulmones, no realiza el cambio de gases. Exactamente. No directamente como un edema pulmonar, no empieza como un edema pulmonar, porque donde va a empezar a acumularse el líquido es en los alveolos, ¿sí? Entonces, esto es progresivo, como dijimos, ¿no? Esto es una patología muy crónica. Entonces, hay acumulación de líquido alveolar y también puede empezar a acumularse a nivel pleural, y entonces el paciente tiene disnea. Por eso, ¿se acuerdan? Bueno, no sé, no entendí si ya vieron fisiología respiratoria, pero de las clases funcionales una es que el paciente tiene que estar de pie, ¿cierto? Cuando está acostado es como que siente que se ahoga y tiene que estar de pie, y es por eso, por los niveles de líquidos en los pulmones, ¿sí? Bueno, ¿qué les pareció el caso? Muy bueno.
Muy interesante, ¿cierto? Muy Caso grave. interesante. Es un caso grave, pero es un caso que se puede aprender muchísimas cosas de él, de lo que ustedes han visto mucho en teoría, pero como para irlo aplicando a casos clínicos justamente, ¿sí? Entonces está muy bueno para ir razonando qué es lo que tienen. Y después tenemos este otro caso. ¿Están viendo? Sí. Bueno, acá tenemos estos 3 pacientes, estas 3 Jotas. Bueno, ¿quién quiere leer el caso de Julián, por favor? Yo lo puedo leer, profe. Danos. Julián, 68 años, hombre, antecedentes de hipertensión arterial, oliguria en última semana y oligoanuria desde hace 12 horas, dolor en hipogastrio y lumbar bilateral, desde hoy náuseas y vómitos, tensión arterial 160/95 miligramos de mercurio y, bueno, estudios a pedir e interpretación de la situación desde el conocimiento de la fisiología. Bien. Muy bien. ¿Qué les parece entonces? Estos casos, ya acá, como su nombre lo dice arriba, son de insuficiencia renal aguda, ¿sí? Ya son más otra cosa, pero ya ustedes vayan pensando. ¿Qué estudios le vamos a pedir a Julián? Fíjense que es un hombre de la misma edad que el que vimos anteriormente, tiene hipertensión como el anterior también, oliguria, oligoanuria. ¿Qué diferencia hay entre oliguria y oligoanuria? ¿Por qué hace la diferencia? A ver, chicos. Oliguria puede ser que es cuando hay poco, cuando se orina poco, puede ser. Sí. Y oligoanuria es cuando no se orina o algo así, ¿no? Sí. ¿Cómo medimos la oliguria? ¿De cuánto hablamos de oliguria? Menos de 400 ml. Por 24 horas. Menos, un poquito menos. ¿Y anuria? ¿Qué significaría anuria? Que no está orinando. ¿Cómo lo medimos? ¿Menos de cuánto? Menos de 100 ml al día. Entre 50 y 100. Bien, entonces, fíjense, este paciente tiene dolor en hipogastrio, lumbar bilateral, náuseas y vómitos hoy. O sea que este cuadro es más agudo, ¿sí? Lo están viendo que es más agudo. ¿Qué estudios le vamos a pedir al paciente? ¿Qué les Tasa gustaría de pedir? glomerular. ¿Cómo? La tasa de filtrado glomerular. Ajá, bien. ¿Qué más? Si nosotros empezamos a estudiar este paciente, supongamos que a ustedes les llega este paciente, ¿sí? Al consultorio. ¿Qué le vamos a pedir para empezar por lo mínimo, ¿no? A ver. Sangre. Sí, sangre, pero ¿qué análisis en sangre? Vamos a especificar. Serían los iones, taja de urea o Urea. hematocrito.
hematocrito está incluido en un hemograma. Entonces vamos a pedir un hemograma primero. ¿Sí? El hemograma incluye lo que habíamos visto en el caso pasado. Glóbulos rojos, hematocrito y hemoglobina. ¿Es importante ver eso en este paciente o no? ¿Cómo dijimos que estaban cuando el riñón? Ahí, ¿con qué está relacionado para relacionarlo en este caso? Dijimos que tenía anemia, ¿por qué? Por la baja hemoglobina, profe. La hemoglobina está baja, al contrario, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que no está produciendo el riñón? Eritropoyetina. La eritropoyetina. Entonces, ¿es importante que pidamos un hemograma? Sí, vamos a pedirle un hemograma. Bien. Además, ¿qué otra cosa, qué otros datos nos da el hemograma como para nosotros ver en este paciente que es agudo? Además de la serie roja. Leucocitos, si hay alguna infección. Alguna Exactamente, vamos a descartar una infección, eso es un dato muy importante, ¿sí? Acá probablemente, miren, este paciente tiene dolor en hipogastrio, náuseas, vómitos, tenemos que sospechar una infección, algo urinario, ¿sí? Que esté, no sé, comprimiendo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces es muy importante un hemograma que nos da la serie roja, la serie blanca, muy bien. ¿Qué otra cosa le piden? Ya me dijeron que urea, ¿qué más? Acuérdense, piensen un poquito en la guía que tuvieron del caso pasado, como para tener una idea. Entonces, hemograma, ¿qué más? Urea, creatinina, Bien, urea, creatinina, perfecto. ¿Qué más? sodio, potasio, Perfecto, sodio, potasio, bien. calcio, Calcio, bien. ¿Qué más? pH, Bueno, gases. ¿Y qué más? ¿Les interesa saber la glucemia o no? Sí, la glucemia también. Bien, la glucemia también. Bien, y además de esto, ¿les interesa o no les interesa tener un análisis de orina? Porque tiene oliguria, ¿sí? Para ver qué es lo que está pasando. Dijimos que probablemente tiene una infección. ¿Les interesa o no tener un examen de orina? sí. Claro. Entonces le vamos a pedir un examen de orina, ¿sí? Primero el común y tal vez después podamos el urocultivo, pero en principio un análisis general de orina. ¿Les parece? Bien. Supongamos que este paciente lo estamos recibiendo y no tenemos nada más. ¿Qué estudio de imagen les parece a ustedes que podemos pedirle a Julián? Como la persona tiene una acumulación de líquidos, un edema, se puede pedir no sé si esto es cierto, un ultrasonido. Ultrasonido, sí. ¿De qué le vamos a pedir un ultrasonido? Bueno, como tener disnea, un ultrasonido del pulmón para ver si tiene No, acumulación de a líquido ver, en la pleura. no, pero espera un poquito, vamos a ponernos en contexto. Estamos hablando de Julián, este señor no tiene disnea. Estamos hablando de Julián que tiene hipertensión, oliguria en la última semana, o sea que es algo bastante agudo, dolor en hipogastrio, lumbar y bilateral. Dolor en Ah, hipogastrio, lumbar y bilateral. una tomografía. ¿Qué quieres ver en la tomografía?
¿Qué estamos evaluando acá? Los riñones. Los riñones. Bien. Entonces, antes de pedir una tomografía, ¿qué puedo pedir para evaluar los riñones? De imagen. Profe, no sé si estaría cierto, pero por dolor lumbar, hipogastrio, ya sospecho de litiasis. No sé, ¿aparecería, por ejemplo, un rayo X o no? Una litiasis puede ser que aparezca en el rayo X. Si es un lito de calcio, podría ser. Sí. Algunos aparecen, otros no. Podrías pedir eso, sí, si estuviéramos pensando en una litiasis. Sí, podría ser. Pero acá me interesa ver eso, está bien tu sospecha, me gusta, pero acá nosotros queremos evaluar riñón. ¿Qué le pediríamos? Algo más sencillo, a ver, para riñón. ¿Puede ser una ecografía? Claro, una ecografía. Lo que, no significa que lo que ustedes dijeron, los que mencionaron otra cosa, no está bien, pero yo pienso que en primera instancia con una ecografía podemos evaluar riñón y después podemos ver, digamos, pedir una urografía endovenosa para ver lo que vos decías del cálculo, ¿sí? Pero primero una ecografía renal, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos pensando en oliguria en un hombre de 68 años, ¿a ustedes les parece que por qué es esa oliguria? Y el hombre tiene dolor hipogastrio, náuseas y vómitos. Y esta es la última semana que está pasando. ¿Qué les parece? ¿Dónde está el problema de Julián? Mencionaste, no sé, no vi tu nombre, pero mencionaste litos, un probable lito, pero piensen en un hombre de 68 años. ¿Puede ser inflamación prostática, profe? Bien, puede ser una obstrucción por un aumento de la próstata, sí. Yo como dato les puedo decir, lo que el doctor puso que tenía el paciente es una urea alta, de lo que ustedes me dijeron. Y me gusta lo de la próstata. Puede haber una obstrucción de algo que esté comprimiendo la vía urinaria, ¿cierto? Que en este caso puede ser la próstata. ¿Por qué tenemos que pensar en eso? Por la edad del paciente, ¿sí? Y entonces, si nosotros tuviéramos que fuera ese el caso, ¿qué le vamos a pedir además de la ecografía renal? Si nosotros queremos constatar o ver si es por la próstata aumentada, una hipertrofia prostática benigna, por ejemplo. ¿Cómo evaluamos eso en el paciente? Eso se puede hacer mediante la palpación, ¿no, profe? Puede ser en el examen físico, sí, se le puede hacer un tacto rectal al paciente y se siente una próstata aumentada de tamaño, muy bien. Y estudios de imágenes, siempre vamos del menos al más. ¿Una radiografía? No, para estudiar tejidos blandos generalmente preferimos, y en este caso, una ecografía, ¿sí? Entonces hacemos en este paciente que ya dijimos renal, sí, le vamos a hacer renal, y le podríamos pedir una ecografía vesical, vejiga y próstata, ¿sí? Y ahí confirmaríamos que justamente la próstata estaría aumentada de tamaño, ¿sí? Y está comprimiendo
O sea que no es porque el riñón no está haciendo, ese riñón está haciendo orina o no está haciendo orina. Sí. ¿Dónde está el problema? ¿Está antes del riñón, en el riñón o después del riñón el problema? Después del riñón. Bien, entonces, en este caso, esa insuficiencia, ¿dónde está? ¿En qué? ¿Prerrenal, renal o posrenal? Si confirmamos que es porque la próstata está aumentada y está comprimiendo la vía urinaria y no está produciendo una oliguria, no porque el riñón no produzca la orina, sino porque no obtiene la vía de excreción permeable, sino porque hay una masa que está comprimiendo. Entonces, ¿dónde está el problema renal? ¿Prerrenal, renal o posrenal? Posrenal. Posrenal. Profe, ¿Sí? una consulta. Entonces, el dolor, por ejemplo, ya que la causa no es en el riñón o la región renal, sería, una pregunta sencilla, pero por aumento de volumen, lo que nos soporta el parénquima, o sea, como comprime, el volumen del líquido comprime, ¿esto causaría el dolor o no? Sí. Sí, acuérdense que acá este paciente, digamos, ya está con una situación bastante aguda. El riñón está haciendo líquido, pero ese líquido no tiene una vía de obstrucción, de salida. Entonces, va a irse acumulando líquido y el paciente va a hacer ¿qué hace el paciente? Va a hacer una retención de esa orina, ¿sí? Y entonces va a haber retroceso. Toda la sintomatología es en retroceso y entonces va a tener esas molestias, dolor hipogástrico, ¿sí? Va a tener una infección. Nosotros si le hubiéramos hecho un análisis de orina, ese paciente va a tener una infección porque retiene la orina, va a tener los glóbulos blancos aumentados, ¿sí? La función renal va a estar alterada. ¿Por qué? Porque ese riñón, a pesar de que está haciendo la orina, no hay salida de esa orina, se está acumulando. Ese riñón se va a volver insuficiente, está insuficiente, porque no tiene la salida de esa orina que está produciendo. Si nosotros no corregimos eso pronto, ese riñón puede alterarse cada vez más y puede ser inclusive irreversible el daño, ¿sí? Entonces, en este caso, el riñón está produciendo orina, pero es una oligoanuria. Significa que no es que el riñón no produzca la orina, la está produciendo, pero hay una obstrucción posterior al riñón, ¿sí? Y eso va en retroceso, ¿sí? Va produciendo sintomatología justamente de la uretra, no sería la uretra, sino del uréter, hacia atrás y entonces esa acumulación de orina va a dañar el riñón, ¿sí? Produciendo todo eso que dijimos. Las náuseas y los vómitos, acuérdense que los uréteres, el músculo liso, ¿sí? Tiene músculo liso y entonces eso produce esa dilatación, molestias, dolor, ¿sí? Que va a producir esa sintomatología. ¿Está? Este sería el caso de Julián, una insuficiencia renal que es posrenal, ¿sí? Posrenal. Vamos al caso de Juana. ¿Quién puede leer a Juana? Yo leo, profe. Vamos. Dice, 78 años, mujer, sin antecedentes patológicos de importancia, verano, días muy calurosos, con síndrome diarreico hace 4 días, 5 deposiciones diarias abundantes, orina oscura, consulta por gran debilidad y obnubilación, hipotensa y con signos de deshidratación. Bien. Bueno, fíjense que acá tenemos entonces otro caso, ¿sí? Otro caso, la paciente 78 años, la edad es muy importante, ¿cierto? Y la paciente tiene un síndrome diarreico
y orina oscura. ¿Sí? Este caso también es agudo. Fíjense que dice que más o menos esa sintomatología son 5 días antes, 4 días, ¿no? 5 deposiciones diarias. Debilidad, obnubilación, hipotensa, signos de deshidratación. Bien. Estudios a pedir e interpretación de la situación desde el conocimiento de la fisiología. Vamos. ¿Qué le pedirían a esta señora? La urea, la Bien. creatinina, la glucemia, el pH, el bicarbonato, el sodio, el potasio y pruebas de sangre y glóbulos rojos y eso, hemograma. Hemograma, está bien. Tenés que decir hemograma porque todas las otras que dijiste eran en sangre, así que todos son en sangre. Está bien. Bien. ¿Y qué más? La paciente tiene un síndrome diarreico, orina muy oscura. ¿Le llama la atención eso de la orina muy oscura? Tiene debilidad, obnubilación, hipotensa con signos de deshidratación. La orina oscura no es por la deshidratación, profe. Sí. Muy concentrada sería. Muy concentrada, bien. Bien, si yo les digo que entre los estudios que le hicieron, que ya me dijeron ustedes que le pidieron, tenía la urea muy alta. Muy alta. Entonces, ¿qué podemos ir pensando en esta paciente? ¿Qué diagnósticos les parece a ustedes o qué más estudiarían en esta paciente? ¿Qué estudios de imágenes, por ejemplo, le harían? ¿Qué les interesa saber? Quizás por la obnubilación podrían hacerle la escala de Glasgow. Sí. ¿A qué atribuyes la obnubilación de la paciente? La presencia de urea. Urea, muy bien. O sea que aquí tenemos un problema importante de que justamente esta paciente está tóxica, ¿sí? Esta paciente ya tenemos que ver cuál es el problema, definir dónde está la situación. En el anterior paciente vimos que había una masa que estaba comprimiendo, ¿sí? La salida de la orina. Esta paciente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué estudiarían ustedes? ¿Qué le pedirían a esta paciente? ¿Por qué creen ustedes que Juana está deshidratada? Bueno, además por también por tener días muy calurosos, mucho, eliminó mucha orina por cuenta de eso. El síndrome diarreico también, por 4 días. Claro. Tiene diarrea. Sí, esa paciente, pacientes mayores y niños tenemos que controlar eso mucho, ¿cierto? Porque si no se compensa lo que pierden, ¿sí? Son cosas muy, muy importantes. Por la edad que la paciente tiene, ¿sí? Es muy importante controlar eso, ¿sí? El síndrome diarreico. ¿Sí? La paciente hace mucho calor, se deshidrata pronto, es una paciente mayor. Bien, ¿y qué les parece que le vamos a pedir entonces como estudio de imagen? ¿Qué nos interesa evaluar acá? Yo tengo una duda en relación a ese caso, la parte que dice 5 disposiciones diarias abundantes, ¿qué se refiere a eso? Deposiciones, 5 deposiciones, son 5, va al baño 5 veces por día. Lo que te está aclarando es que la diarrea son 5 veces al día. Abundantes.
Deposición significa catarsis, o sea, cuántas veces él va al baño. A eso se refiere. ¿Está? Porque a veces uno dice diarrea y dice, bueno, 2 o 3 veces. No, pero acá está diciendo que son 5 veces abundantes. O sea que sí es mucho para nuestra paciente. Por eso se ha deshidratado. ¿Ok? Bien, chicos, ¿qué estudio le vamos a hacer de imagen? ¿Qué queremos evaluar? ¿Qué estamos evaluando? ¿Una eco entonces? Ecografía de... ¿Ecografía de dónde? ¿De qué? ¿De riñón? De riñón. Ecografía de riñón. Vamos a, por el dato que les di, sobre todo que la urea está muy alta, ya empieza a tener sintomatología de toxicidad por la uremia y todo eso. Este caso, el riñón está alterado el parénquima y se ve medio atrofiado y está como para que nosotros tengamos la idea cuáles serían las causas de insuficiencia renal, de tipo renal. Profe, quizá es un poco obvio, pero está reabsorbiendo muy poco, digamos. Va muchas veces de cuerpo y por eso se produce la deshidratación. Exactamente. Sí, exactamente. Vos decís que es muy obvio, pero de eso nos tenemos que dar cuenta. Acá, ¿qué pasa con nuestro riñón? ¿Está produciendo orina o no? Sí. Pensemos bien. No, porque... No porque, a ver, ¿qué me ibas a decir? ¿Qué pasa con Juana? Tiene signos de deshidratación. ¿Ustedes cuánto líquido creen que llega a ese riñón? ¿Cuánto líquido va a filtrar ese riñón? En Julián dijimos que el riñón estaba fabricando orina, ¿cierto? En este caso de Juana, ¿qué tanto líquido está filtrando ese riñón? Yo imagino que esté filtrando, puede estar mal, pero esté filtrando y reabsorbiendo porque como se elimina con la diarrea, entonces se pierde mucho líquido, entonces no produce orina. Claro, no tiene líquido para producir porque esta paciente está deshidratada. Está deshidratada, no tiene, es como, a ver, si nosotros tenemos nuestro riñoncito, que es nuestra maquinita que yo les decía, en un momento el riñón tiene mucha cantidad, en el otro, cuando tenía muchos edemas, la paciente tenía una maquinita chiquita para un montón de líquido y entonces el líquido no se podía filtrar y se quedaban todos el intersticio y producía edemas.
En este caso está el riñón acá solito y no tiene líquido porque la paciente está deshidratada, no tiene líquido, no está consumiendo suficiente agua, ¿sí? La orina está muy escasa, aquí no nos dicen valores, pero es una orina muy concentrada, ¿sí? Entonces, el riñón, si no tiene agua, si no tiene que filtrar, se enferma, ¿sí? Entonces, ¿qué clase de insuficiencia renal tendría este paciente? Tendría una prerrenal, renal o posrenal. Ya dijimos que en Julián era posrenal porque el riñón filtraba bien, pero cuando iba a ir había una obstrucción en la salida, era posrenal. En Juana, ¿dónde está el problema, el error? Prerrenal sería. Prerrenal. Sería prerrenal, exactamente. ¿Por qué? Mi riñón, este pobrecito riñoncito, no está recibiendo líquido porque mi paciente no se está hidratando bien. Entonces, ese riñón se daña, se altera, se enferma, ¿sí? Porque está deshidratado, totalmente deshidratado, porque la paciente está con diarrea, porque hace mucho calor y transpira, porque la paciente no tomó suficiente líquido y entonces no puede filtrar líquido, esa urea no la puede filtrar y empieza Juana a tener obnubilación, una insuficiencia renal prerrenal, una insuficiencia renal aguda prerrenal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, entonces el problema principal es la diarrea. Se tiene que tratar la diarrea en sí. Y eso Sí. que está causando. Ah, bueno. Sí, en este caso, la diarrea y acuérdense, que, ustedes, bueno, sí, lo que pasa es que todos ustedes no han visto todavía patología, pero acá, cualquier paciente que pierda líquido tenemos que reponerlo, ¿sí? Entonces, se pierde mucho líquido. El adulto generalmente tiene más, puede compensar más la sed, ¿sí? Cuando hablamos de niños y adultos mayores, es como que a veces no se dan cuenta y se deshidratan muy rápido. Entonces, en estos pacientes, sobre todo, hacemos hincapié en la reposición de líquidos, ¿sí? Para evitar la deshidratación, una deshidratación rápida. Ancianos y niños se deshidratan muy rápido. Todos, ¿no? Todos en realidad. Pero acá, justamente, está haciendo una insuficiencia renal prerrenal, justamente por eso, por una deshidratación, ¿sí? Otro caso les doy, ven esas películas o reales, ¿no? De personas que van al desierto y que no pueden tomar agua, que tienen mucha sed, se les acaba el agua. Bueno, no tomamos agua, también, ¿sí? Ocurriría esa deshidratación importante, entonces en este caso sería una insuficiencia renal aguda prerrenal, ¿sí? Y entonces nos imaginamos que el tercer caso, ¿sí? Es de Jimena, fíjense, una mujer de 32 años sin antecedentes, fíjense la edad, ¿no? Es muy diferente a la edad de los otros dos pacientes. Tiene infección de vías respiratorias hace un mes y consulta por astenia, que ya sabemos qué es, hematuria, orina espumosa, edema, hipertensión elevada, 160-100. Entonces, acá tenemos un cuadro bastante florido. ¿Qué les parece a ustedes ese cuadro? Y ya lo vamos a ir comparando con los otros dos, con Julián y con Juana. Ya dijimos que la edad ya es diferente, ¿sí? Tiene un antecedente de infección de vías aéreas, que ya pasó. Y nos consulta por astenia. ¿Astenia qué es? Fatiga general. Exacto. Bien. Hematuria, pérdida de orina con sangre, ¿sí? Orina espumosa. ¿Por qué puede ser la orina espumosa? Por proteinuria, profe, o sea, pérdida de proteína. Exactamente. Hipertensión elevada. ¿Qué puede ser la hipertensión elevada? ¿Tiene que ver con esto de la hematuria y la orina espumosa? Posiblemente con la
pérdida de sangre, para compensar la pérdida se aumenta la tensión arterial. Ujú. Bueno, ¿y los edemas? ¿Tienen que ver? ¿Por qué puede ser que tenga edema, Jimena? ¿Qué les parece? Hematuria, orina espumosa, edema. ¿Tiene que ver el edema con la orina espumosa y la hematuria? ¿Tiene que ver? Sí, tráeme el cargador, por favor, de la computadora. ¿Qué les parece? ¿Puede haber una disminución en el filtrado renal? Ajá. O sea que estamos pensando en una patología renal. ¿Qué estudios le vamos a pedir? Está muy bien lo que dijiste. ¿Qué estudios le vamos a pedir a Jimena? Gracias, Gigi. Profe, dijiste algo sobre el edema porque me cortó la internet acá. Sí, yo les estaba preguntando por qué puede ser que no, que hay edema. Y alguien me respondió que justamente lo que habíamos hablado en el caso anterior, uno de los casos anteriores es porque el filtrado glomerular está disminuido, entonces ese líquido que no, el riñón no puede manejar tanto líquido y entonces se queda en el espacio intersticial y se producen edemas, ¿sí? Bien, entonces, estudios a pedir, chicos, en esta paciente, en Jimena. Ecografía del riñón de nuevo. Ecografía del riñón de nuevo. Fíjense que los tres pedimos ecografía. Nos ayuda mucho para ver si el parénquima está bien, si tenemos algo que lo está comprimiendo. En los tres casos estamos pidiendo ecografía renal, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Pero yo antes de pedir la ecografía pediría los análisis de laboratorio. ¿Qué pediría análisis de laboratorio? El hemograma. Sí, muy bien. Sí, sí. Ah. ¿Orina? Muy bien, orina, exacto. Gracias, Luis. ¿Qué más? De la orina, ¿qué le pedirías? Una orina común está bien. Y alguien me dijo que la orina espumosa era ¿por qué? Porque ¿qué había? Proteinuria. Proteinuria. Entonces, ¿les parece que podemos pedir una proteinuria? Sí, ¿verdad? Una proteinuria, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué más de sangre? Que ya lo venimos hablando. La función renal, ¿cómo estudiamos la función renal de Jimena? Creatinina, urea, Bien. glucemia. Urea.
creatinina. También la glucemia no es función renal, pero también se pide, muy bien. Exactamente, bien. Bueno, en este caso, fíjense que hay hematuria, orina espumosa, edema, hipertensión, ¿sí? Acá tenemos una paciente joven. Esta paciente no está deshidratada. Esta paciente no tenemos ninguna indicación, ninguna sugestión o sugerencia de ninguna masa que esté produciendo alguna compresión. ¿Dónde les parece a ustedes? Acá el resultado de la urea está alto también. ¿Dónde les parece a ustedes que está el problema en esta paciente? En la propia función renal. Uh-huh. En las tres tenemos alterado la función renal, solamente que en Julián la función renal estaba alterada postrenal, en Juana era prerrenal y en Jimena estamos sospechando que es renal, o sea que el riñón en sí es el que está enfermo, el parénquima renal por una función en sí mismo, ¿sí? Esto puede ser ¿por qué? ¿Vieron algún diagnóstico de que pueda producir esto? ¿Dónde se filtra la orina? Específicamente, ¿en qué parte del riñón? Insuficiencia glomerular sería. Uh-huh. Estamos pensando que puede haber una glomerulopatía, ¿sí? Esa glomerulopatía, justamente el caso nos da una pista. Nos dice que hubo una infección de vías respiratorias antes. Entonces, por eso también esa infección puede haber tenido consecuencias en una situación también de una infección renal, ¿sí? Entonces, esto es así más o menos que vamos estudiando. Y el profe les puso estos tres ejemplos para que viéramos la diferencia de cuando hablamos de estas tres insuficiencias renales, pero una causa es prerrenal, una es renal y una posrenal. ¿Sí se entiende? Entonces, siempre, chicos, siempre pedimos hemograma a todos los pacientes. Acuérdense que el paciente con insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica, puede tener anemia. Va a tener anemia, ¿sí? Una cosa que dijeron ustedes, bueno, la función renal, urea y creatinina, ¿sí? Eso vamos a pedir también. Algo que dijeron ustedes muy importante, orina espumosa nos hace pensar en pérdida de proteínas. A eso también es importante pedirlo. Entonces, hablando de Jimena específicamente, ¿qué estudio nosotros podemos pedir para confirmar nuestra sospecha diagnóstica de que la causa de esta insuficiencia renal aguda sea de tipo renal? ¿Cómo confirmamos ese diagnóstico? ¿Qué les parece? Si estamos sospechando, como ustedes me dijeron, que el daño es en el glomérulo, ¿cómo podríamos entonces diagnosticar o confirmar nuestra sospecha diagnóstica? Ecográficamente podemos ver en la ecografía alguna sugestión de que el parénquima pueda estar alterado ecográficamente, pero ¿cómo lo confirmamos? ¿Con ecografía, profe?
Sí, la ecografía nos puede mostrar, como les decía, de imágenes puede mostrar alguna alteración en el parénquima, pero queremos una confirmación. La confirmación tendríamos que hacer una biopsia, ¿sí? Una biopsia renal, para ver si en realidad es, para confirmar nuestra sospecha diagnóstica. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo les parece a ustedes que podemos tratar Profe, estos? Sí. perdón, quirúrgicamente entonces, ¿no? Sí, es quirúrgico. Ah, Es ok. quirúrgico. Sí, sería quirúrgico. Bien, chicos, entonces, son muy interesantes estos casos porque nos hacen pensar y correlacionar con los casos clínicos y ir viendo la diferencia entre las distintas situaciones. ¿Qué les parece a ustedes que tenemos que hacer en cuanto al tratamiento en cada uno de los pacientes? Algo se mencionó, por ejemplo, en Julián. Julián tiene al diagnóstico que llegamos, por lo que hicimos, porque tenía una masa que apretaba, que obstruía y que pensamos que era la próstata y se hizo una ecografía de próstata y confirmamos. Entonces, ¿qué tratamiento tendríamos que hacer para Julián? A ver, ¿qué les parece? Profe, no sé si es un caso extremo del médico, pero ya que es una obstrucción mecánica, ¿sería una intervención quirúrgica por esta masa? Sí, ese es el diagnóstico, el tratamiento definitivo, ¿cierto? Pero fíjense que está muy bien, por supuesto, lo que estás diciendo está bien porque lo que tenemos es que desobstruir. No, hay una masa que está comprimiendo el urétero, la vía de salida de la orina y tenemos que desobstruir. Está correctamente lo que estás diciendo. Pero este paciente tiene una semana de la oliguria, del proceso agudo, mientras nosotros planificamos la cirugía y todo eso, ¿qué hacemos? Que eso lo van a ver ustedes diálisis. mucho. A lo mejor puede ser que necesite, pero antes de eso, yo lo que quiero que ustedes razonen es algo más sencillo antes de todas esas cosas que me están diciendo. Sería, no sé cómo usarlo, sería un catéter, como ayudar para Una que pueda, sonda, una sonda, eso, exacto, una para que sonda pueda vesical. eliminar la orina, tal. Exactamente, lo que necesitamos es justamente eso. Ustedes van a ver cuando vayan a hacer sus guardias y sus consultas, van a ver muchísimos pacientes de esa edad que generalmente vienen con hipertrofia prostática benigna, que es el aumento del tamaño de la próstata justamente, que les obstruye, que los permite, que no les impide orinar bien. Y entonces esos pacientes se les pone sonda vesical y a veces es como que se abusa mucho de eso porque la sonda produce infecciones y eso, pero en realidad ese es el tratamiento. Y como dijeron ustedes, el tratamiento definitivo es hacer la cirugía para desobstruir. Así que está perfecto, ¿sí? Entonces vamos a ponerle sonda, vamos a ver si el paciente necesita diálisis, probablemente. Si necesita, se le hace, si no, no, dependiendo del momento en que esté. Y bueno, hidratándolo bien y eso, pero está muy bien lo que ustedes razonaron. Ahora, en Juana, ¿qué haríamos como tratamiento? Hidratación, ya. Bien, exactamente. Vamos a hidratar muy bien antes que ese riñón se termine de lesionar, ¿sí? Esta paciente necesita. Hay que ser muy cuidadosos también con el tema de la hidratación, porque a veces nosotros en pacientes
añosos, en pacientes que tienen mucho, tenemos que ver cómo está el corazón, no sea que por un lado le demos mucho líquido y el corazón no pueda manejarlo también. Entonces es muy importante eso, pero en caso de Juana, deshidratación, lo que el paciente necesita es una hidratación, necesita líquido para que ese riñón pueda seguir trabajando bien. Perfecto. Y en el caso de Jimena. Profe, Sí. en el caso de Juana, si ella tiene diarrea, ¿puede ser que aunque tome agua no la procese? O sea, Profe, ¿puede ser un suero? ¿Suero? Se corta un poquito. Pero A ver si entendí la pregunta porque se corta. Alguien me preguntó si toma líquidos y sigue con deposiciones diarreicas. Sí. Cuando una persona tiene diarrea, necesita hidratarse más, mucho más, porque sí va a seguir perdiendo líquidos, pero necesitamos seguirle ofreciendo más. Alguien preguntó si necesitábamos poner sueros. Sí. Si está deshidratada, sí, necesita sueros. Entonces, necesitamos hidratarla y buscar también de suprimir la diarrea. No, médicamente no decimos que no hay que suprimir las diarreas agudas porque, digamos, la razón que haya hay que ver cuál es la razón y tratar la causa, no de golpe suprimir las diarreas. Pero acá sí, tenemos que tratar de hidratar a la paciente y buscar la causa de la diarrea y tratar de tratar esa diarrea también para evitar justamente que se haga más largo. Pero sí, sabiendo que la paciente tiene diarrea y que va a tener pérdida de líquido, tenemos que con mayor razón dar más líquido, ¿sí? Y puede ser que sea necesario por hidratación parenteral. Muy bien. No sé si eso fue lo que preguntaron porque se había cortado mucho. No sé si tienen alguna otra pregunta. Y el caso de Jimena. El caso de Jimena, el parénquima renal, si hay una glomerulonefritis, una glomerulonefritis, que es lo que generalmente produce la insuficiencia renal, tipo renal, ¿no? ¿Qué les parece que entonces tendríamos que hacer en ese caso como tratamiento? Dializar. Sí, exactamente. Nosotros tenemos que suprimir o darlo, perdón, no suprimir, sino tratar de suplementar lo que nuestro riñón no hace, ¿sí? Si hay una inflamación, si hay una infección, tratar la infección o tratar la enfermedad de base, ¿sí? Tratar la enfermedad de base que sea, en principio, y si ese riñón no funciona, tenemos que hacer diálisis, ¿sí? Eso sería el tratamiento. Bueno, chicos, ¿qué les pareció entonces la discusión de los casos? ¿Los hizo pensar? ¿Los hizo razonar? Sí, Sí, profe, profe, mucho. mucho. ¿Los hizo aplicar lo que han aprendido, lo que han visto en las clases? Sí, mucha asociación de conocimientos. Sí. Exactamente. La idea es esa, ¿cierto? De que ustedes vayan aprendiendo. Tenemos que memorizar muchas cosas porque es normal que tenemos que memorizar, pero que a la vez vayamos aplicando eso, porque justamente eso es lo que queremos desarrollar en competencias de estos casos clínicos. Entonces ahí tenemos un buen resumen. Yo creo que esto nos ha ayudado a repasar un montón de casos, un montón en este tema de insuficiencia renal. Acuérdense que hay una insuficiencia renal aguda y hay una insuficiencia renal crónica,
¿sí? En la aguda justamente tenemos que tratar de, el tratamiento es más agudo, porque estamos ante un caso agudo. Entonces ahí tenemos que funcionar. Como ustedes me dijeron, por ejemplo, en el caso de Julián, la cirugía sí, es la cirugía, pero acuérdense que es agudo, entonces tenemos que solucionar en el momento. Entonces desobstruimos con una sonda, ¿sí? En cambio, en el crónico, que no me acuerdo cómo era el nombre del paciente, bueno, ese no tenía, era un masculino, también vamos a tratar, ¿cierto? Pero acá no tenemos que hacer un tratamiento tan agudo, tan rápido. Hay que tratar el paciente, internarlo, ponerle suero, corregir su acidosis, ¿sí? Pero entonces no es tan agudo como en el paciente. En ese paciente, por ejemplo, en el primer paciente que vimos, el crónico, teníamos que transfundir porque estaba anémico, ¿sí? O sea, varias cosas para hacer, pero no eran tan agudas, ¿sí? De la misma forma como se instauró la enfermedad. Así que bueno, espero que les haya servido las cosas que les vayan surgiendo, porque siempre surgen otras cositas, vayan anotándolas y las vamos viendo en posteriores clases. Así que bueno, les deseo buena tarde. Si no tienen preguntas o algún comentario, yo después les cuento al profe que anduvieron muy bien en los casos. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima ocasión. Pasen lindo. Buen fin de semana. Muchísimas gracias.